La apostasía se ha infiltrado silenciosamente en el corazón de muchas congregaciones. Bajo una apariencia de piedad, ha sembrado indiferencia, orgullo y falsedad espiritual, alejando a muchos del verdadero evangelio de Cristo. Y frente a esta realidad, surgen preguntas que todo creyente debe hacerse. ¿Cómo comenzó esta apostasía? ¿Cuáles son las señales que revelan su presencia dentro de la iglesia? ¿De qué manera el enemigo ha logrado corromper la verdad? Y lo más importante, ¿cómo podemos mantenernos firmes y fieles en medio de una generación que ha cambiado la gloria de Dios por la vanidad del mundo? Querido oyente, en este video responderemos a estas preguntas a la luz de la palabra, desenmascarando las raíces de la apostasía y aprendiendo cómo permanecer en la verdad hasta el fin, con un corazón encendido por el Espíritu Santo y fiel a Jesucristo. Empezamos. Algunos círculos congregacionales, especialmente los más conservadores, han reducido la apostasía a temas meramente externos: pantalones, maquillaje, aretes, cabello teñido o estilos modernos. Se habla mucho del vestido, pero poco del corazón. Y aunque es cierto que hoy predomina una alarmante falta de pudor en muchas plataformas, donde se exalta la sensualidad disfrazada de espiritualidad, y donde algunos líderes y pastoras han perdido toda referencia a la modestia bíblica, sin embargo, esa no es la raíz del problema. La verdadera apostasía no comienza en la ropa, comienza en el alma. No es una simple falta de recato, no es una moda superficial. Es una traición espiritual silenciosa que nace en lo profundo del corazón, allí donde se originan los pensamientos, las decisiones y las intenciones. La apostasía es cuando el alma, habiendo conocido la verdad, deja de amarla. Es una rebelión interna contra Dios, muchas veces disfrazada de religiosidad. Es cuando el corazón ya no tiembla ante la palabra, aunque los labios aún la prediquen. Es cuando el Espíritu Santo deja de ser una voz dentro del creyente y se convierte en un concepto teológico sin influencia real. Hoy vemos iglesias que se jactan de su rigidez externa, pero tienen miembros llenos de orgullo, de envidia, de amargura, de división. Personas que aparentan santidad, pero no oran, no perdonan, no buscan a Dios en lo íntimo. Tienen doctrina, pero no tienen devoción. Tienen estructura, pero no tienen quebranto. Tienen formas, pero han perdido el fuego. La apostasía no es simplemente dejar de asistir a una congregación. Es abandonar la relación con Cristo, aunque el cuerpo siga sentado en la banca. Es vivir sin fe, aunque se cite la Biblia. Es cantar sin quebranto. Es predicar sin temor. Es tener apariencia de piedad mientras el corazón ya se ha endurecido. Por eso hoy, estimado oyente, quiero que abras tu mente a este tema como nunca antes lo has hecho. No lo tomes a la ligera. Este mensaje no es una teoría más. No es una advertencia genérica. Es un llamado que puede salvar tu alma. Muchos están cayendo en este proceso sin saberlo. Están apagando su fe lentamente. Están cruzando un umbral espiritual que los puede llevar a la muerte eterna. Antes de hablar del juicio final, antes de analizar el pasaje más severo de Hebreos, debemos entender bien qué es la apostasía, no según una denominación, no según una cultura religiosa, sino según la verdad revelada por el Espíritu Santo. Si no entendemos lo que realmente es, jamás podremos discernir si ya hemos comenzado a caer. A partir de este momento, vamos a definirla con claridad, profundidad y seriedad, porque este no es un tema menor, es cuestión de vida o muerte. Para entender lo que realmente significa apostasía, es necesario examinar su raíz. No estamos ante una palabra cualquiera. Este término, aunque muchas veces se utiliza superficialmente, tiene una carga espiritual, legal y moral muy seria. En su origen griego, la palabra apostasia proviene de apo, que significa alejarse o separarse, y estasis, que significa posición o estado. Literalmente, implica abandonar una posición anterior, apartarse de algo a lo que antes se estaba adherido. No se refiere a un desconocimiento, sino a una renuncia. No habla de ignorancia, sino de traición. El erudito clásico Henry George Liddell, en su Léxico del griego antiguo, define apostasia como
una revuelta o rebelión contra una autoridad establecida, especialmente en lo político o religioso. Esta definición confirma que, incluso fuera del contexto cristiano, la palabra ya contenía la idea de una separación consciente, voluntaria y con implicaciones graves. En su uso primitivo, apostasia no describe una simple duda, sino una deserción formal. En el griego clásico, apostasia se utilizaba en contextos militares y políticos. Por ejemplo, cuando una ciudad se rebelaba contra su rey, esa ciudad era acusada de apostasía. Cuando un soldado desertaba de su lealtad, se decía que había cometido apostasía. Era un acto deliberado de separación de una autoridad legítima. Este trasfondo nos muestra que la apostasía es una rebelión consciente contra lo que se reconocía como verdadero. En el pensamiento hebreo, no existía un término exacto que correspondiera a esta palabra griega, pero el concepto está presente en numerosas ocasiones a través de expresiones como volverse atrás, endurecer el corazón, prostituirse tras otros dioses o abandonar el pacto. Para el hebreo, la fidelidad a Dios no era simplemente doctrinal, sino relacional. Por eso, el que se apartaba del Señor no solo era visto como desleal, sino como adúltero espiritual. La apostasía era una ruptura del pacto, una infidelidad que hería el corazón de Dios. En el mundo grecorromano, donde la iglesia primitiva predicaba, el concepto de apostasía se volvió especialmente peligroso. Para los romanos, un ciudadano que abandonaba la adoración a los dioses del imperio era considerado traidor. Así también, en el plano espiritual, el cristiano que había sido iluminado por la verdad del Evangelio y luego la rechazaba, cometía el equivalente espiritual de traición al reino de Dios. La apostasía, entonces, no es un acto accidental, es un cambio de lealtad, es abandonar al rey después de haberlo servido. Es volverse contra la verdad después de haberla recibido, es cruzar una línea en la que el alma deja de ser aliada del cielo para convertirse en aliada del pecado. No se trata de un simple error teológico ni de una etapa de confusión, es una postura interna de rechazo, una decisión consciente de apartarse de la luz, una rebelión espiritual deliberada. Es como bajarse voluntariamente del arca en medio del diluvio. Es como apagar la lámpara en medio de la noche. Es como regresar a Egipto después de haber cruzado el Mar Rojo. Por eso, amigo oyente, la apostasía no puede tratarse como algo menor. Su raíz etimológica, su trasfondo hebreo y su contexto greco-romano la presentan como un acto de infidelidad total, una traición espiritual que será juzgada con severidad. Comprendida ya su raíz, su significado original y su gravedad espiritual, debemos entender cómo la apostasía se manifiesta en la vida real. La Biblia no nos advierte sobre una idea teórica, sino sobre una realidad peligrosa que puede tomar distintas formas. No todos los que se apartan lo hacen de la misma manera, pero todos terminan lejos del Dios vivo si no hay un arrepentimiento genuino. Existen diversas clases de apostasía, y es necesario reconocerlas. En primer lugar, apostasía doctrinal. Este tipo de apostasía ocurre cuando alguien que ya conoció la verdad del Evangelio decide rechazarla, distorsionarla o sustituirla. No es ignorancia, es renuncia. No es falta de información, es traición voluntaria a lo que se sabe que es verdadero. La apostasía doctrinal se manifiesta primero en el corazón y luego en las palabras. Se deja de creer en la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Se cuestiona la inspiración de la Biblia. Se relativiza la divinidad de Cristo. Se niega que solo Él es el camino al Padre. Se comienza a predicar un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. El apóstol Pablo ya lo advirtió con claridad en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese tiempo ya llegó. Hoy vemos a muchos predicadores que enseñan que todos se salvan, que el infierno no existe,
que el pecado no importa porque Dios es solo amor. Esta apostasía se disfraza de nueva revelación o teología progresiva, pero en realidad es una traición a la verdad eterna. El teólogo William Byrd Pope enseñó: la verdad que no se guarda con obediencia termina siendo negada con arrogancia. Eso es exactamente lo que sucede hoy. Iglesias enteras han dejado de predicar sobre el arrepentimiento, el juicio venidero y la santidad. Han cambiado la sana doctrina por mensajes motivacionales que no confrontan el pecado, que solo buscan agradar al oyente. En lugar de preparar a la iglesia para encontrarse con Cristo, la entretienen mientras se adormece su conciencia. Ejemplos modernos abundan: congregaciones que promueven un evangelio inclusivo, donde se aprueban prácticas que la Biblia llama pecado. Predicadores que anuncian evangelios centrados en la prosperidad y el éxito personal, sin hablar de la cruz ni del costo del discipulado. Movimientos que declaran que todas las religiones llevan a Dios y que Jesús no es el único mediador. Esta es apostasía doctrinal. Es apartarse de la fe una vez entregada a los santos para seguir doctrinas que no tienen poder para salvar. Judas capítulo 1 verso 4 también lo advirtió: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto describe con exactitud lo que sucede hoy. El problema no es que la doctrina no sea importante. El problema es que muchos han cambiado la gracia en libertinaje. Ya no predican santidad, predican permisividad. Ya no predican obediencia, predican comodidad. Y eso es apostasía doctrinal en su estado puro. En segundo lugar, apostasía moral. La apostasía moral sucede cuando la doctrina sigue siendo correcta en la boca, pero es negada en la vida. Es cuando alguien que conoce la palabra de Dios comienza a tolerar, justificar y practicar lo que antes sabía que era pecado. No niega abiertamente las verdades, pero las neutraliza con su conducta. Es el abandono progresivo del temor de Dios. El corazón se vuelve insensible, la conciencia se adormece, se pierde la vergüenza espiritual. Se comienza a vivir en doble vida, una cara para el templo, otra para la vida privada. El apóstol Pablo advirtió en Tito capítulo 1, verso 16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hoy esto es visible en muchos lugares. Líderes que predican santidad en público, pero en privado viven en inmoralidad, corrupción o abuso. Miembros que citan versículos en redes sociales, pero promueven contenidos mundanos, inmorales o contrarios a la fe. Iglesias que toleran prácticas pecaminosas en sus plataformas porque el líder es talentoso o trae multitudes. El predicador metodista Samuel Chadwick advirtió: no hay peor forma de apostasía que seguir hablando de Dios mientras se vive en contra de Él. En la actualidad se ha normalizado que un cristiano viva sin oración, sin santidad, sin pureza, sin temor de Dios, pero se justifica diciendo: Dios me entiende o Dios mira mi corazón. Esa es la apostasía moral, la gracia convertida en excusa, la santidad convertida en opción, la conciencia apagada mientras se sigue usando lenguaje cristiano. El apóstol Pedro lo describe así en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Cuando la doctrina está en la cabeza, pero no en el corazón, la apostasía moral ha comenzado. Es un camino peligroso, porque puede terminar endureciendo al punto de no retorno. Por eso debe confrontarse con claridad y arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. En tercer lugar, apostasía espiritual. La apostasía espiritual es la más peligrosa porque es la más difícil de detectar. No se manifiesta por doctrinas falsas, ni por inmoralidad visible. Aparentemente todo está bien. La persona sigue en la iglesia, sigue sirviendo, sigue hablando de Dios, pero su corazón ya está lejos.
Es un abandono invisible de la comunión con Dios. El creyente sigue activo, pero su vida espiritual está vacía. Ya no hay oración ferviente, ya no hay hambre de la palabra, ya no hay quebranto, ya no hay sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Jesús lo advirtió claramente en Mateo capítulo 15, verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este tipo de apostasía ocurre cuando la rutina religiosa sustituye la verdadera relación con Cristo. Se cae en un cristianismo de forma, pero sin fondo. Se sigue sirviendo por costumbre, pero sin pasión. Se predica por deber, pero sin fuego. Se canta, pero ya no se adora. Se asiste, pero ya no se busca. Hoy es común encontrar líderes que están al frente de iglesias, ministerios y plataformas digitales, pero que han dejado de tener vida devocional. Ya no oran, ya no tienen altar personal, viven ocupados en actividades, pero desconectados de la presencia de Dios. El pastor pentecostal George Oliver Wood lo expresó con claridad. Uno puede llegar a operar un ministerio sin Dios por años, tener influencia, recursos, estructura y, sin embargo, haber perdido la intimidad con el Señor. Y es exactamente lo que vemos. Pastores, predicadores y cantantes que tienen éxito externo, pero internamente están secos. Iglesias que tienen agenda llena, pero cielo cerrado. Ministerios que funcionan con perfección, pero sin presencia. La iglesia de la Odisea fue el ejemplo de esta apostasía espiritual. Tenían riqueza, estructura, reputación, pero Cristo ya no estaba adentro. Él estaba afuera tocando la puerta. Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 al 17 dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estimado oyente, la apostasía espiritual es peligrosa porque no produce alarma. Todo parece estar bien. La gente aplaude. Las redes crecen. El ministerio avanza, pero el alma se enfría. Y si no se enciende nuevamente, puede endurecerse hasta no sentir más la voz del Espíritu. Esta clase de apostasía no se corrige con más actividad, ni con más emociones, sino con quebrantamiento genuino y búsqueda profunda de Dios. Porque si el corazón sigue lejos, lo demás no tiene valor. En cuarto lugar, apostasía colectiva. La apostasía no siempre es individual. Puede extenderse a un grupo entero, a una iglesia local, a una denominación, a un ministerio o incluso a una generación completa. Es la apostasía que se institucionaliza. Ya no es solo una persona la que se aparta de la verdad, sino toda una estructura religiosa que decide abandonar la presencia de Dios sin dejar de usar su nombre. Esta es la apostasía colectiva, y es una de las más graves, porque su impacto es masivo y profundo. En este tipo de apostasía ya no se predica sobre el pecado, ni sobre el juicio venidero, ni sobre la santidad. Toda gira en torno al bienestar personal, la superación emocional y la aceptación del mundo. Se deja de exaltar la cruz y se exalta al hombre, se deja de buscar la gloria de Dios y se persigue la aprobación social. El apóstol Pablo ya lo había anticipado en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ha llegado. Hoy vemos iglesias que han eliminado el altar. Ya no se ora por los perdidos. Ya no se reprende el pecado. El mensaje está cuidadosamente diseñado para no incomodar a nadie. Se evita el arrepentimiento. Se promueve la autoaceptación sin transformación. Movimientos completos han caído en esta apostasía. Congregaciones donde se aprueban abiertamente prácticas contrarias a la palabra de Dios. Denominaciones que permiten a líderes vivir en pecado sin disciplina porque no queremos perder miembros. Plataformas ministeriales que se centran en números, imagen y likes, pero donde ya no se habla de oración, ni de quebranto, ni de juicio eterno.
El evangelista pentecostal Wilbur Nelson lo resumió con esta frase profética: el momento más trágico no es cuando una iglesia pierde gente, sino cuando pierde al Espíritu Santo y sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Este tipo de apostasía no comenzó de golpe. Comenzó poco a poco, con pequeños compromisos, con silencios convenientes, con negociaciones con el mundo. Hasta que ya no quedó presencia, ya no quedó temor, ya no quedó verdad, solo una estructura vacía. La iglesia de Sardis fue el reflejo de esto. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Esa es la condición de muchos ministerios hoy. Conservan el nombre de cristianos, el título de iglesia, la imagen de espiritualidad, pero ya no hay vida de Dios entre ellos. Ya no hay fuego, ya no hay palabra viva, ya no hay Espíritu Santo. Esta apostasía colectiva es contagiosa, es cómoda, es popular, y si no se confronta con verdad y quebranto, arrastra a multitudes al juicio eterno. Estimado oyente, estas son las 4 formas principales en que la apostasía se manifiesta hoy: en la doctrina que se corrompe, en la conducta que se justifica, en el corazón que se enfría, y en los sistemas religiosos que abandonan la verdad por conveniencia. Todas conducen al mismo lugar: un alejamiento progresivo del Dios vivo. Y ese punto es el que describe el autor del libro de Hebreos con una de las advertencias más graves y solemnes de todo el Nuevo Testamento. La palabra de Dios declara en Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El apóstol no está hablando aquí de un creyente débil que tropieza y llora por su pecado. No se está describiendo a alguien que lucha contra su carne y corre al trono de la gracia. El pasaje habla de quienes conocieron profundamente la verdad, participaron del Espíritu, recibieron la revelación de lo eterno y aún así se apartaron con plena conciencia. El verbo recayeron proviene del griego parapipto, que no significa simplemente tropezar, sino caer deliberadamente, desviarse por completo, renunciar a la verdad voluntariamente. Es una caída desde la cima del conocimiento espiritual hacia un abismo de rebelión. Lo más alarmante de este pasaje es lo que dice después: sean otra vez renovados para arrepentimiento. El texto afirma que esto es imposible, no porque Dios no tenga poder para restaurar, sino porque el corazón humano ha llegado a un punto de cauterización espiritual tan profundo que ya no responde al llamado del Espíritu Santo, ya no se quebranta, ya no desea volver, ya no siente convicción. El apóstol Pedro también lo advirtió con palabras fuertes en su segunda carta capítulo 2, versos del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El alma que llega a este estado no es ignorante, sino endurecida. Ha menospreciado el evangelio que antes confesó, ha pisoteado el sacrificio que antes celebró. Y según el texto, crucifica de nuevo para sí misma al Hijo de Dios. Es como si volviera a levantar el madero y dijera con su vida: no quiero a Cristo, no quiero su cruz, no quiero su señorío. Y además lo expone a vituperio, es decir, lo pone en vergüenza pública, avergüenza su nombre, ridiculiza su sangre, traiciona al Señor con conocimiento y sin temor. Esto no es un desvío leve, es una caída total, es apostatar desde dentro, habiendo recibido lo más alto del cielo y rechazándolo con frialdad. Y la Biblia es clara: esa alma ya no puede ser renovada para arrepentimiento. El teólogo John Fletcher, firme defensor de la doctrina de la santidad, escribió: el que rechaza la luz con dureza,
habiendo sido iluminado, no solo cierra sus oídos, sino también sella su alma. Y mientras Dios aún está dispuesto a perdonar, ese corazón ya ha decidido no volver. Esta es la apostasía en su grado final. No es una lucha con el pecado, es una alianza con él. No es ignorancia, es desprecio, no es debilidad, es traición, es la decisión de crucificar de nuevo a Cristo por dentro. Por eso, el Espíritu Santo dice en Hebreos capítulo 3, verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El mensaje es claro, el llamado es urgente, el tiempo de volver es ahora. Ahora bien, ¿cómo llega un alma a este grado de apostasía? La caída total no sucede de la noche a la mañana. Ningún creyente llega al punto de crucificar de nuevo a Cristo sin haber transitado antes por un proceso interno de enfriamiento, de endurecimiento y de progresiva rebelión espiritual. Todo comienza con pequeños descuidos. La oración se enfría, la palabra ya no arde, el corazón se divide. El alma empieza a justificarse, a tolerar lo que antes le dolía, a amar lo que antes le hería. Es el inicio de una apatía espiritual silenciosa, pero letal. Luego viene el rechazo de la exhortación. Ya no se recibe corrección. Se cambia la voz profética por la voz de la carne. Se cierra el oído al espíritu y se abre al aplauso del mundo. Y cuando no se corrige, esa grieta se convierte en abismo. El teólogo wesleyano Vic Reasoner, autor del Manual de Teología Sistemática Wesleyana, advierte: la apostasía es un proceso gradual de insensibilización del alma. Al principio el Espíritu Santo habla, pero cuando el corazón desprecia esa voz una y otra vez, llega un momento en que ya no se siente nada, aunque Dios siga hablando. Hoy lo vemos claramente. Iglesias que antes predicaban la cruz, ahora solo predican autoayuda. Pastores que antes ayunaban, ahora hacen coaching. Congregaciones que antes temblaban ante el pecado, hoy aplauden el libertinaje. Ejemplos hay muchos, y reales. Movimientos que han llegado a afirmar públicamente que el infierno no existe, negando las palabras claras de Jesús. Influencers cristianos que enseñan que la santidad no es necesaria para ver al Señor, contradiciendo Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Denominaciones enteras que han ordenado al ministerio a personas con estilos de vida abiertamente contrarios a la palabra, desfigurando el diseño de Dios con el pretexto de la inclusión. Líderes que predican Dios es amor, mientras rechazan su señorío, su juicio y su santidad. El evangelista Wilfredo de Jesús, conocido como Pastor Choco, ex superintendente de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, dijo en una entrevista de 2023: el problema de muchas iglesias modernas no es que han cambiado de métodos, sino que han cambiado de evangelio. No es crecimiento, es desvío. Están enseñando gracia sin cruz, amor sin obediencia y cielo sin arrepentimiento. Este no es un evangelio renovado, es una traición organizada. Es el cumplimiento profético de lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El teólogo metodista Steve Harper, ex profesor del Seminario Teológico de Asbury, escribió en su artículo The Slow Drift into Apostasy: cuando la iglesia deja de confrontar el pecado y comienza a negociarlo, ya ha comenzado su viaje hacia la apostasía. No será un salto repentino, sino una erosión constante. El silencio en lo esencial es el primer síntoma de una iglesia en apostasía. La apostasía de hoy ya no se esconde, ya no se disfraza, se proclama con orgullo desde los púlpitos, se difunde con millones de seguidores, se comercializa como si fuera un producto espiritual. Y lo más trágico, se aplaude como si fuera avance del reino, pero no es avance, es retroceso, no es luz, es tiniebla disfrazada, no es revelación, es el eco de la serpiente en el Edén, con que Dios ha dicho. Amigo oyente, ya hemos visto que la apostasía es un proceso progresivo, muchas veces silencioso, que termina sellando el corazón. Pero la Biblia no solo describe cómo sucede, sino también las consecuencias eternas de permanecer en ese estado. El juicio no es simbólico, es real,
y está profetizado con una solemnidad aterradora. En Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31, la palabra declara con firmeza: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este texto no está dirigido a los incrédulos, está dirigido a creyentes que recibieron el conocimiento de la verdad, que fueron santificados por la sangre, pero despreciaron ese pacto con su vida. 3 acciones se mencionan que provocan este juicio. Primero, pisotear al Hijo de Dios, vivir como si Cristo no valiera nada. Segundo, tener por inmunda la sangre del pacto, deshonrar el sacrificio que nos limpió. Tercero, afligir al Espíritu de gracia, resistir deliberadamente la obra del Espíritu Santo. No es un pecado accidental, es una rebelión voluntaria, es un rechazo consciente, informado, deliberado. El teólogo Thomas Cogswell Upham, defensor de la santidad como condición para la perseverancia, escribió en su obra Principios de la vida interior: la gracia no fuerza al alma contra su voluntad, aún el iluminado puede alejarse, y si lo hace voluntariamente, ya no peca con ignorancia, sino con traición. La presencia divina no permanece donde se escoge la oscuridad. La epístola de Judas también advierte sobre estos peligros. En sus versos 4 y 5 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El juicio no solo es para los impíos del mundo, también es para aquellos que fueron salvos, pero luego no perseveraron. Judas recuerda que Dios salvó a Israel, pero después los destruyó en el desierto por su incredulidad y rebeldía. El pastor Samuel Chadwick, un predicador de avivamiento en Inglaterra, enseñó: la gracia de Dios puede ser recibida en vano. Cuando el hombre la transforma en excusa para pecar, deja de ser gracia y se convierte en juicio. El Espíritu no mora donde se pisotea la sangre. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Muchos han cambiado la gracia santificadora por una gracia permisiva. Ya no hay temor, ya no hay reverencia, solo un mensaje de amor barato que no salva, no transforma y no santifica. Hoy vemos iglesias que se autodenominan inclusivas, pero que niegan el señorío de Cristo con sus prácticas. Vemos adoraciones emocionales sin santidad, ministerios llenos de pecados sin arrepentimiento y predicadores que pisotean el mensaje de la cruz mientras reclaman prosperidad, fama y seguidores. La profecía de Judas se está cumpliendo y el juicio no tarda. Ahora bien, después de haber visto la gravedad de la apostasía, su definición, sus clases, su proceso, su grado final y su juicio, debemos entender que esta advertencia no es para aterrorizar, sino para despertar. La Biblia no nos revela estas verdades para condenarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento, mientras aún hay tiempo. El Espíritu Santo no inspiró Hebreos capítulo 6 para sembrar desesperanza. Lo inspiró para detener a tiempo a los que se están deslizando, para que aquellos que sienten que su corazón se ha enfriado, que su fe se ha debilitado, que su conciencia ya no es tan sensible, vuelvan hoy al altar antes de que sea tarde. La palabra lo dice con claridad en Isaías capítulo 55, versos 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amigo oyente, el mensaje es simple pero urgente. El tiempo de volver es ahora.
Si tu oración se ha enfriado, enciéndela hoy. Si has dejado la palabra, retómala hoy. Si has justificado tu pecado, arrepiéntete hoy. Si tu corazón se ha endurecido, humíllate hoy. Si has dudado de Cristo, aférrate hoy. El pastor Samuel Logan Brengle, que dedicó su vida al avivamiento, decía: el mismo fuego que hoy te llama puede mañana no arder en tu corazón. Si hoy oyes su voz, responde. La demora es la aliada de la apostasía. Por eso la Biblia exhorta en Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Estimado oyente, hoy el Espíritu Santo sigue llamando, hoy la sangre de Cristo sigue teniendo poder, hoy aún hay gracia, y la puerta de la salvación permanece abierta. Pero esa puerta no estará abierta para siempre. Pongámonos a cuentas con el Señor y pidámosle que nos ayude a serle fieles hasta el final. Así llegamos al final de este video. Te agradezco de corazón por habernos acompañado hasta el final. Te invito a compartir esta enseñanza para que más personas sean edificadas y puedan reflexionar en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video y que la paz del Señor esté contigo y con toda tu familia, hoy y siempre. Que Dios te bendiga abundantemente.